¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Sin Su Permiso. Hoy hablaremos del acuerdo País contra la Corrupción que se oficializó el 28 de noviembre. Esta iniciativa es promovida por 80 organizaciones, entre las que se destaca Funde, Techo El Salvador, Iniciativa Social para la Democracia, FUSADES, la Asociación de Universidades Privadas, entre otras. Proponen regular los límites de la discrecionalidad de los empleados públicos, potenciar la independencia de la Corte de Cuentas, promover la sensibilización ciudadana sobre las consecuencias del fraude social y velar la ética empresarial. Para conocer más sobre este nuevo esfuerzo por contribuir y hacer conciencia ciudadana sobre el impacto negativo que genera la corrupción, nos acompañan el coordinador de políticas públicas de la Universidad Francisco Gavidia, William Rebollo, y Juan Carlos Fernández, decano de la Facultad de Postgrados de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Iniciamos saludando a Ana y Francesca. Ana Checa, buenas noches, bienvenidas. Buenas noches, Lorena. Buenas noches. Señores, buenas noches, bienvenidos. Un gusto tenerlos en nuestro programa para hablar de un tema tan importante. Buenas noches, gracias por la invitación. Igualmente, mucho gusto estar compartiendo con ustedes. Gracias. Bueno, iniciamos. En el documento que nos han compartido, el primer punto que ustedes firman dice: la corrupción en El Salvador es un problema cultural de profundas raíces y que los agentes de la corrupción están en todos los niveles sociales. ¿Cuándo la corrupción se volvió un problema cultural en nuestro país? Bueno, podría pensar que desde los tiempos de la colonia, al final terminamos heredando un sistema de administración colonial que lo que hizo cuando se creó el Estado fue repetir esos mismos errores, y durante todo el tiempo de la vida republicana del país no ha habido hasta recientemente una lucha frontal contra este flagelo. ¿En qué momento se pone más en evidencia el tema de corrupción en nuestro país? ¿Es por la llegada de las redes sociales que la gente empieza a tomar más conciencia, o es a partir de intentos de judicializar casos por parte de la Fiscalía? ¿Cuándo es que ustedes sienten que se debe comenzar a crear este acuerdo? Sí, como mencionaba el licenciado Fernández, el tema de la corrupción tiene un antecedente de hace muchos años, pero cuando se empieza a notar o visibilizar más, tiene que ver mucho el rol de los medios de comunicación. Efectivamente, en la medida en que los medios de comunicación han ido logrando más alcances, han ido surgiendo las nuevas tecnologías, las redes sociales, ahora la denuncia es más instantánea. Entonces, un acto de corrupción se sabe de manera muy rápida. Entonces, eso también se ha logrado constatar en los diferentes indicadores de algunos organismos internacionales. Por ejemplo, Transparencia Internacional, que hace indicadores de percepción de la corrupción. A medida que han ido avanzando los años, la gente ha percibido mayor corrupción, pero es porque es más visibilizada. Entonces, pese a ser un problema cultural de hace muchos años, el rol de los medios de comunicación en la denuncia de estos hechos ha sido muy importante. William y Juan Carlos, hay una afirmación que a mí de verdad me sorprende, que ustedes ponen acá, dice que uno de los problemas de la corrupción, y cito textual, es la ausencia de conocimiento sobre lo que es correcto e incorrecto. ¿Cómo es esto posible? Es decir, no me hace como mucho sentido no tener la capacidad de saber qué es incorrecto y correcto. Hemos observado que desde el sistema educativo mismo se ha ido perdiendo la capacidad de generar competencias y valores en los estudiantes, desde la primera infancia hasta la educación superior. Y esa falta de valores nos lleva precisamente a la incapacidad, o al menos a normalizar algunas actitudes que son corruptas, pero que en ese momento consideramos que no lo son. Por ejemplo, pedirle a alguien que nos permita adelantarnos en la cola, eso es corrupción, pequeña corrupción al fin, pero corrupción. Pedir apoyos con alguna nota o pedir algún favor específico para obtener algún beneficio es corrupción. Pero es que a veces ese favor o adelantarse en la cola también tiene un matiz de alguna necesidad, porque una persona puede tener una urgencia o no sé, es que también no toda esa acción se puede tipificar como corrupción. Pero de ahí deviene la necesidad en ese caso de tener procesos menos burocráticos, más orientados a la tecnología, que nos permitan evitar ese tipo de corrupciones y a su vez poder discernir qué casos sí son urgentes y qué casos no. Tenemos experiencias muy exitosas en ese ámbito particular. No nos vayamos muy lejos, en América Latina Uruguay es líder en ese tema. Eso para citar un ejemplo, ¿no?
Pero sí, en efecto, en la medida que los procesos son más burocráticos, permitan más corrupción. Perdón. Si nosotros aterrizamos el caso del expresidente Saca, ¿ustedes creen que él en algún momento no supo diferenciar entre lo que era correcto y lo que era incorrecto? Yo creo que sí. Es decir, él creyó que lo que estaba haciendo era correcto. No, él lo que hizo fue al final seguir algunas actividades o prácticas que venían de antes. La diferencia es que ahora el país está en un nivel de madurez diferente que ha permitido la judicialización de ese y otros casos. A eso iba yo, a ese punto. ¿Está más arraigada la corrupción en el Estado salvadoreño que en el empresariado o en la sociedad civil salvadoreña? Sí, en este caso, no es que esté más arraigado en el sector público, lo que pasa es que es el que más es visibilizado. También cuando hablamos del fenómeno de corrupción entendemos que está el corruptor también. Entonces es un juego de dos. Entonces, si hablamos de corrupción en el Estado, también podemos ver que posiblemente hay una corrupción en el sector privado. Podemos hablar un caso de licitaciones, por ejemplo. Sale una licitación pública, es comúnmente hablado de que se pasa un porcentaje para salir favorecido en esta licitación, entonces el famoso 10%. Entonces, en ese caso ya también entran a participar actores privados en este juego de la corrupción. Entonces, el caso del sector público, ¿por qué se visibiliza más? Es porque la misma población tiene más atento el ojo al actor público, ¿no? Entonces, sin embargo, la corrupción es tanto en el sector público como en el privado. Incluso en la Universidad Francisco de Villa hemos realizado algunos estudios sobre la percepción de la corrupción y se visibiliza tanto en el sector público como privado. Entonces, no hay que asumir que la corrupción es solo pública. ¿Y cuáles son esos principales hallazgos? ¿Se mantiene instituciones como la Corte de Cuentas con una mala imagen? ¿Qué otras instituciones aparecen como las más corruptas según la percepción? No es que estemos diciendo que son, pero a nivel de percepción, ¿cuáles las que salen, digamos, más dañadas? Sí, comúnmente, y no solo aquí en el país, no solo en El Salvador, las instituciones que salen con más percepción de corrupción son las asambleas legislativas o los congresos, los partidos políticos, en este caso la Corte de Cuentas, el órgano judicial. Entonces vemos que las instituciones más importantes y aquellas que son más visibles a la población también tienden a ser las que más se perciben como corruptas. ¿Y la percepción es diferente a la realidad? ¿Qué opina usted? ¿O la gente está en lo correcto al tener esa percepción? Es que en efecto la percepción deviene de casos concretos que se han ido develando a lo largo de estos años y por lo tanto en la medida que más casos salen a la luz, la percepción de que hay corrupción va incrementándose. Por lo tanto, creo que lo que tenemos que destacar de manera positiva es que ahora esos casos salen a la luz, pero no solo salen a la luz, sino que pueden judicializarse. Pero evidentemente eso implica un desencanto de la población con todas esas prácticas corruptas y con todo el sistema político en su conjunto. Juan Carlos, pero aquí mismo en este documento ustedes hacen otra aseveración. Dicen, el sistema de justicia no ha dado muestras permanentes de imparcialidad y voluntad de investigación propiciando una baja detección y sanción a la corrupción. Entonces no me hace como mucho sentido que por un lado la gente está percibiendo un combate a la corrupción, pero por otro lado se hace una afirmación que no pareciera no tener matices. Claro que sí. Lo que ocurre es que nuestro sistema judicial ha sido por muchos años cuestionado en cuanto a su eficacia. Últimamente hemos tenido algunos casos en los que la Fiscalía General de la República ha obtenido buenos resultados. Incluso en el caso del presidente Antonio Saca, en el proceso abreviado, hubo críticas por ese proceso. Y la respuesta del fiscal fue que prefería tener asegurada esa condena a exponerse a que se le cayera el caso. Eso significa que lo que tenemos que trabajar es, entre otras cosas, el fortalecimiento de nuestro sistema judicial. Ya que Ana tocaba el tema del sistema judicial y se hablaba, y usted también decía que el fiscal prefirió asegurar una condena a través de un caso abreviado. ¿Qué pasa con la fiscalía? Es como, digamos, la principal, no sé, no quisiera decir piedra de tropiezo, pero el principal obstáculo para agilizar las condenas por corrupción en el país. ¿Cuál es el rol? Particularmente no veo que la Fiscalía sea como institución un obstáculo. De hecho, tiene que convertirse en una de las principales instituciones en la lucha contra la corrupción. No la única, porque hay otras.
Pero para eso se requiere también que haya un fortalecimiento de las capacidades de la Fiscalía misma, que debemos reconocer en años anteriores no era esa la orientación. Y sobre todo ahora que se habla del establecimiento de unas CICIES en El Salvador, cuando lo que realmente necesita el país es fortalecer las instituciones que ya Ustedes tiene. están en contra. ¿Este acuerdo no contempla el establecimiento de unas CICIES en el país? El acuerdo no va en función de si es necesario o no establecer unas CICIES. Eso es al final decidir cómo se va a atacar un fenómeno. El acuerdo de momento plantea que estamos consensuando el qué, y el qué es precisamente solicitar un alto a la corrupción. Y rampante. están consensuando el qué con todos los actores que tienen algún tipo de injerencia para lograr que ese qué se corrija. Sí. O faltó algún actor en la firma de este acuerdo. Sí, en este caso es un proceso que ha ido a lo largo de más de un año y que hemos ido con procesos de diálogo con diferentes actores, representantes de la sociedad civil. Tenemos, entre algunos por mencionar, representantes de ONGs, de tanques de pensamiento, periodistas, generadores de opinión, del mismo sector político. Pero del están sector todos los empresarial. partidos políticos firmando este acuerdo. Han participado en todo el proceso de diálogo y en enero se va a presentar. El 18 de enero. Sí, ¿verdad? el 18 de enero queremos que los partidos se va a políticos presentar firmen. formalmente a las los instituciones partidos. públicas y a los partidos Pero esto es políticos. una iniciativa de dos universidades. Eso es un Porque proyecto la que agrupa inicia con Ajá. dos universidades, la doctor José Matías Delgado y la Universidad Francisco Gavidia, pero en el camino nos dimos cuenta que teníamos que involucrar Sí. a más instituciones, Exacto. comenzando por la academia misma. Y ha sido un esfuerzo de la sociedad civil en su conjunto, todo el texto que aparece en ese acuerdo. Hemos también tenido la participación del sector político, pero ahora queremos que firmen los partidos políticos, los funcionarios del gobierno, el 18 de enero, pero antes de eso, y para nosotros era importante que la sociedad civil firmara, y estamos solicitando también que cualquier ciudadano pueda adherirse al mismo. Queremos ¿Y a dónde se puede alcanzar- firmar? ¿Qué puede hacer la gente para conocer todo este acuerdo? ¿Hay alguna forma de verlo electrónicamente? Sí, en electrónico está disponible en el sitio web de las universidades. Y vamos con el apoyo también de las universidades participantes. Queremos establecer puntos donde se pueda recolectar firmas en centros comerciales ¿No se ha creado una plataforma web que diga firma el Acuerdo País, por ejemplo? Acuerdo País. Estamos desarrollando ya un arte, un diseño gráfico para llamar a la firma, pero lo que queremos es precisamente que las personas de su puño y letra anoten su nombre y firmen en ese acuerdo. Pero obviamente tiene que estar disponible para que Sí, todos para que lo lo lean. lean. Una pregunta, algo básica, pero al final, ¿qué es Acuerdo País? ¿Es esto, un documento? Sí, pues, ¿O es una iniciativa con varias acciones? ¿Y el documento? El acuerdo en sí ha venido desarrollándose a lo largo de todo este proceso de más de un año. ¿Qué que- es este documento? Es esto. Para el cual se establecieron mesas de diálogo. Son 4 plataformas que se definieron para venir construyendo de manera consecutiva e incremental este acuerdo de país en base a unos insumos. Durante la primera plataforma fue una fase de diagnosticar o ver qué es lo que pensaba la gente o estos representantes de la sociedad civil de lo que era el fenómeno de la corrupción. Luego, durante la segunda plataforma, fue un proceso más a profundidad, ya identificando qué puntos de acción se podían abordar para fortalecer la lucha contra la corrupción. Durante la tercera plataforma, ya teniendo identificados estos puntos, entonces se empezó a construir 7 pilares del acuerdo de país, que es donde nos hemos enfocado. En base a esos 7 pilares se han desarrollado diferentes propuestas, unas que van a Digamos largo, que esos mediano y 7 corto plazo. pilares son como las 7 soluciones que ustedes proponen. Serían como ejes estratégicos y ¿De dentro dónde de van esos a 7 trabajar? ejes estratégicos hay diferentes soluciones propuestas Ok. y de esas Son hemos ejes- identificado son ejes algunas. que ejes, agrupan una serie de de soluciones. posibles soluciones. Pero lo que entendería es que ustedes lo que buscan es que este documento, quien gane, lo aplique. Ustedes se lo den, por eso el 18 de enero, entendemos, se lo van a dar a los 3 poderes Así es. y a los 4 Cuatro. candidatos. Y es A las 4 fórmulas. a las 4 fórmulas, gracias, es apliquen. Sí, en este caso efectivamente estamos buscando no solo los ganadores, sino que este sea un esfuerzo de país. Exacto, Entonces un por eso se ha hecho compromiso. una firma solemne en 2 fases. La primera, hicimos el acto solemne de firma con representantes de sociedad civil que han participado de todo el proceso y se invitó también a otras personas que quisieran adherirse y sumarse a este esfuerzo a firmar.
y en una segunda etapa se va a presentar ya en enero a las instituciones públicas para que sea realmente un esfuerzo de país. Y no temen, perdón Checa, como abogada del diablo, que le jueguen contra las elecciones. ¿En qué sentido? En que vengan todos los partidos y muchas gracias, se tomen la foto, lo posteen, pero a la hora de la hora... El texto del acuerdo en sus últimas páginas contempla plazos. Sí, 120 días estaba leyendo yo, ¿verdad? A partir del 1 de junio. Pero además, ¿qué son esos plazos? Para que se empiecen a ejecutar las medidas que se están proponiendo acá. Pero obviamente a partir de eso necesitamos también desarrollar mecanismos de Contraloría Ciudadana. Ajá. Eso es bien importante. Si la sociedad civil no está atenta al cumplimiento de lo que se establece en el acuerdo, posiblemente llegue como cualquier otro documento. Entonces es clave la ¿Hay algún tipo justamente para lograr la participación de la sociedad civil, algún tipo de presupuesto o algún tipo de indicadores que ustedes hayan contemplado para decir la sociedad civil va a lograr participar haciendo tal y tal cosa? O sea, ¿tienen algún tipo de presupuesto destinado justamente para la parte de Contraloría Social de este acuerdo? Debemos de partir de que El Salvador ya cuenta con algunas instituciones, miembros de la sociedad civil, que tienen experticia y prestigio sobre todo para formar parte de este seguimiento, de esta especie de observatorio. El hecho de que las universidades ahora estemos participando también es una cuestión importante. Entonces, un presupuesto específico, eso es lo que tenemos que construir entre todos los actores interesados. Ahorita no tienen. No, pero también estamos, gracias al esfuerzo que se ha visto plasmado en este documento, que surge del diálogo, eso es sumamente importante, surge del diálogo, ya tenemos, digamos, las puertas abiertas en una serie de instituciones, como la cooperación internacional, más orientadas a apoyarnos en este tipo de seguimiento o Contraloría Social. Sí, algo relevante mencionar es que este es un esfuerzo inédito, como ustedes pueden ver en el documento. Sí. Hay 16 universidades involucradas en este proyecto, entonces es algo que no se había visto antes en el país, que la academia tomara ese rol protagónico. Sumado ahí una gran cantidad, han firmado alrededor de 80 organizaciones, firmaron el acuerdo de país, entonces hay un gran compromiso por parte de la sociedad y la búsqueda es que esto se vaya incrementando. Tenemos también previsto poder llevar este acuerdo de país a eventos para recolección de firmas y socializar también el documento a la zona occidental y zona oriental del país, de modo que la sostenibilidad de este acuerdo y la fiscalización y Contraloría vaya creciendo y vaya sumándose cada vez más organizaciones, y de eso va a depender. Ustedes están proponiendo, así entiendo yo, en estas últimas páginas, 13 medidas prioritarias. Sí. Esas 13 medidas prioritarias de alguna forma se tendrían que traducir en cambios de ley, sí, algunas de ellas. Sí, efectivamente esas 13 medidas prioritarias son las que se han desarrollado y se están trabajando como y proyectos las propuestas de cambio de ley también ustedes las van a anexar a este tipo, o sea, de este documento. No es solo este documento, sino que de las 13 medidas, aquí van todos los cambios que nosotros proponemos. Hay proyectos de ley, sí, de proyectos de ley, de políticas públicas que efectivamente en enero, 18 de enero, se van a estar entregando ya en un documento. Y una de los cambios que son parte de estos 7 ejes es el tema educativo, porque ustedes dicen una educación centrada en valores. O sea, entendería que una educación centrada en valores significa cambiar la currícula, incorporar, leía moral y cívica. Pero ya existía eso anteriormente. Sí, bueno, ha sido reincorporado nuevamente, pero la moral, la cívica, el urbanismo, que es lo que nosotros estudiamos cuando estábamos en esas edades, además de estudiarse debe de vivirse. Entonces, eso es una cuestión importante y que marca la transversalidad de estas temáticas en todo el sistema educativo, desde la primera infancia hasta la educación superior. Juan Carlos, pero ¿cómo me puede usted enseñar a mí moral? ¿O cómo le puedo yo enseñar moral a un alumno? Primero con el ejemplo. Obviamente hay una currícula, hay que estudiar qué es la moral, los preceptos morales, reconocer que al final la moral es una cuestión personal, más que pública, porque para eso está la ley. Y a partir de ahí y del ejemplo que se vea en los colegios, en las escuelas, en las familias, es donde se puede aprender. El acuerdo también hablaba, como decíamos en el bloque anterior, sobre impartir las clases de moralidad, de cívica en las escuelas, en educación básica y en bachillerato. Pero ¿qué pasa con las universidades? Porque
Veíamos hace como 2 meses que se presentó el informe del PNUD que solo un 6.7% de total de jóvenes participa en organizaciones de la sociedad civil. O sea, ¿qué parte o qué plataforma van a poner ustedes como universidades? No solo para que aprendan, sino para que ellos actúen activamente en generar este acuerdo, en darle vida al acuerdo. Sí, en este caso, iniciando desde el mismo rol y el compromiso que han asumido las diferentes universidades que están apoyando el proyecto, el ejemplo que han dado los rectores ha sido bastante significativo, entonces eso de por sí impulsa a los estudiantes a poder involucrarse en estas temáticas. Además, los rectores involucrados de estas universidades han estado impulsando otro tipo de acciones, están cada vez más involucrados en temas de realidad del país y definitivamente eso va a ir incrementando. Entonces, de una u otra manera, también va a ir integrándose en la currícula y en la forma en que se imparte la docencia en las universidades, de manera que se pueda estimular el liderazgo y la participación ciudadana de los jóvenes. Las universidades, por ley, estamos obligadas incluso a impartir cátedra sobre ética gubernamental, claro, sobre la ley de ética también, así que es parte de las currículas. Pero es la teoría, al final. Y ahí es donde tenemos que cambiar el enfoque, porque más que la teoría lo que necesitamos es un enfoque por competencias, que los estudiantes demuestren que tienen un comportamiento profesional basado en la ética y la moralidad. Juan Carlos, hay otro tema, siempre entrando en el tema de educación, bueno, Juan Carlos y William, es la situación de los padres y madres, porque ustedes hablan de crear programas de difusión e internacionalización debido a que desconocen los valores y principios, así como los deberes y derechos. ¿Qué los hacen suponer esta afirmación o qué los lleva a esta afirmación? Sí, bueno, hay algunas informaciones, algunos estudios que desde mucho conocido que el rol de la familia ha ido cambiando, que en El Salvador vemos que el mismo contexto político, económico, social ha ido obligando a que la familia se vaya desintegrando, ya no es el mismo concepto de la familia nuclear. Tenemos muchos jóvenes que se han criado con la abuela, con uno de los padres, hay mucha migración, entonces desde la crianza en el hogar se ha generado esa pérdida de valores, ya no tenemos esa generación de valores tan fortalecida en la familia. Entonces ahí es donde es importante enlazar actores, tener la familia, tener también las escuelas y las universidades que sean actores relevantes en este proceso de socialización de los valores. Pero es que a mí lo que me cuesta entender es por qué asegurar que hay un desconocimiento de los derechos y de los deberes. Porque de hecho lo hay, se observa, porque no se aplican, porque... Pero si en todo el país, o es una condición que tiene que ver con un estrato social, con un tema geográfico. No, es una condición nacional. Primero la temática se sacó durante muchos años de las currículas, eso tiene un impacto en la formación de los estudiantes. Los mismos padres han tenido que verse a veces obligados por los colegios a participar en actividades porque de otra forma no asisten, y sabemos que en la formación de los niños, de las niñas en la primera infancia, el rol de los padres es fundamental, porque es donde se aprenden los valores con los que el niño después tiene que desempeñarse en el colegio. Entonces, si no hay un involucramiento directo de los padres y madres, difícilmente puede haber un cambio cultural en estos pequeños. Sin embargo, a mí me gusta ver las cosas con optimismo. Yo sí observo que en los alumnos actualmente hay un cambio. Están más orientados, por ejemplo, al respeto al medio ambiente, sí, al respeto de la comunidad. Así que hemos dado los primeros pasos. Ahora es importante que continuemos. En todos estos cambios tienen propuestas de reforma, cambios de políticas públicas. Obviamente tiene que tener un costo. ¿Cómo se piensa financiar? ¿Han hecho ustedes una evaluación de cuánto costaría implementar todo este acuerdo contra la corrupción? Sí, en este caso, como ya hemos mencionado anteriormente, toda la serie de organizaciones que están apoyando este esfuerzo pues han colaborado también con personal técnico, recursos económicos para ir en la construcción de este documento. En el caso ya de un seguimiento, el cumplimiento de este acuerdo, también hay posibilidad de apoyo por parte de la cooperación internacional para poder impulsarlo, y el compromiso de las universidades también con presupuesto propio a aportar a esta supervisoría, por así decirlo, de este acuerdo. Y es destacable que gran parte de todas las propuestas que surgen de aquí ha sido por el aporte sin ningún ánimo de lucro de las personas que han participado. Eso creo que es relevante de plantearlo.
proyectos, por ejemplo, tuvimos la participación de la Universidad Andrés Bello con la política de educación con valores y lo hicieron de forma desinteresada. Entonces, es importante cómo en este proceso los actores se han involucrado, lo han hecho de forma voluntaria y han participado de forma activa. ¿Y qué tipo de indicadores claves tienen definidos como para medir que la población ya interiorizó el acuerdo, se educó? ¿Y a qué plazo? O sea, ¿cómo? Porque la corrupción es un mal que hasta cuesta definirlo, cuesta identificarlo. Ajá. Incluso aquí a nivel de video en el canal, para que la gente entendiera, pues nos costó encontrar imágenes de apoyo. ¿Cuáles son esos indicadores que vamos a ver y vamos a poder medir? Sí, en este caso se ha utilizado bastante lo que son los estudios de opinión, los sondeos de opinión. Muchas de las universidades involucradas en el proyecto tienen centros bastante especializados en estudios de opinión. En el caso de la Universidad Francisco Gavidia, pues hemos estado también bastante activos en el tema de las encuestas y los sondeos de opinión. Se han hecho estudios que próximamente estaremos revelando algunos resultados sobre el tema de la corrupción, que queremos hacerlo de manera sistémica, ¿verdad? Para que precisamente poder llevar esos indicadores de cómo va la gente absorbiendo este tema de la lucha contra la corrupción. Entonces sí queremos hacerlo de una forma institucional y seria, y es ahí también el tema relevante de que las universidades estén involucradas, que esto se hace con una manera técnica también. Sí, ahí viene también una segunda fase de esta actividad, es precisamente establecer ese observatorio con indicadores. ¿Y ese observatorio quién no tendría las universidades? No necesariamente, lo que queremos es que sea de amplia participación. Pero no crearían una entidad más. Como el observatorio de FUNDE o de FUSADE. Sí. De hecho, tuvimos experiencias en el marco de este proyecto y pudimos observar otras organizaciones en países que van un poco más avanzados en la lucha contra la corrupción, por ejemplo Colombia y Chile, y hemos observado que los observatorios hay desde uno que tiene solo 4 personas y tiene una incidencia enorme en la sociedad porque hacen un análisis de manejo de datos, inteligencia artificial, hasta otros observatorios que surgieron precisamente para dar seguimiento a documentos como este. Entonces, las experiencias que se van adquiriendo, las buenas prácticas, eso nos lleva a establecer mecanismos participativos en este observatorio. No puede ser una instancia que pertenezca a una sola institución, debe de ser plural. O sea que uno de los indicadores sería la creación de un observatorio ciudadano contra la corrupción. Podríamos llamarle así, podría ser otro mecanismo. Que eso vendría a ser el ente contralor. El contralor social. Ahora, yo quiero hablar del plazo, porque eran 120 días, ¿verdad? 120 la primera etapa y después hay otros 200 días. Que entendería que cuentan a partir de qué, de ese 18 de enero. No, ese plazo es a partir del 1 de junio, con el nuevo gobierno. Okay, vale. Pero ¿qué pasa si esos 120 días pasan en el hipotético caso de que sea un escenario negativo y no pasa nada? Ahí es donde la sociedad tiene que estar presionando. Otro de lo que observamos en estas visitas de observación es que la sociedad nunca se da por satisfecha con los avances en la lucha contra la corrupción. Siempre hay algo nuevo sobre lo cual debe de mejorarse. Entonces hay que tener el dedo en el renglón. Pero Juan Carlos, ¿no también se le critica a la sociedad la pasividad que tiene para ciertos casos? Así es, y eso es lo que queremos revertir un poco. Sí, en este tema de la Contraloría Ciudadana es muy importante mencionar el rol que tienen los medios de comunicación. Por ejemplo, espacios como este, que se pueda abordar el tema de la transparencia, la lucha contra la corrupción, dar seguimiento a estos acuerdos. Entonces, ahí va a ser muy clave también el apoyo que puedan dar y cómo se sumen los medios de comunicación a eso. Es decir, los jóvenes, la población se informa mucho a través de los medios de comunicación y han sido un actor clave también para el destape de muchos actos de corrupción. Tenemos periodismo investigativo que ha sido muy importante también para destapar estos casos. Entonces, ahí es donde tenemos que también buscar la suma de actores y la complementariedad de esfuerzos para poder hacer más presión y que este acuerdo se pueda cumplir. El tema digital, yo sé que tal vez no tiene que ver con la parte de la corrupción, pero también ha sido un actor importante al señalar actos de corrupción. ¿Cómo está eso dentro del regulado? De hecho, el tema digital es fundamental, porque además de convertirse en un medio de denuncia, nos sirve también como un medio para luchar contra la corrupción en la medida que los trámites con el gobierno, por ejemplo, se digitalizan y por lo tanto deja de depender de la discrecionalidad de un funcionario si aprueba o no un trámite. Sí. Por ejemplo, han habido aquí avances con
el empleo público. Por ejemplo, hay un portal de empleo público donde ya es un currículum ciego y lleva un proceso con algunas etapas que no dependen de una persona tomadora de decisión, sino que son procesos ya sistematizados y regulados, y que hay un insumo, una entrada y un producto de ese proceso. Entonces se va transparentando. En ese caso, los sistemas electrónicos definitivamente contribuyen a disminuir esos espacios o esas oportunidades para la comunidad. Y de aquí al 18, ¿cómo van a empezar? De enero, ¿cómo van a empezar a sumar a más ciudadanos que están pensando en estar impuestos en lugares públicos? ¿Cómo es? Bueno, las universidades mismas son espacios idóneos para eso, centros comerciales. La gente llega y firma. Sí, queremos... Pero todavía no se ha lanzado. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya están recolectando firmas. Estamos en esa etapa. Queremos entregarle un ejemplar impreso a cada una de las personas que firmen. Para que sepan que firmen. Sí, hemos comenzado ya con la... Pues sí. Hemos comenzado ya con la recolección en las universidades. Lo que estaría pendiente ya es la recolección de firmas en los espacios públicos, que lo vamos a estar anunciando. ¿Y cuántas firmas llevan? Bueno, el objetivo preliminar es alcanzar 10.000 firmas. Entonces, hemos ido avanzando, llegamos ya alrededor menos que un partido político. Sí, menos no, pónganse un objetivo mayor, 10.000 es muy poco. 10.000 firmas. Solo creen. Con los alumnos de la Matías, casi, ¿no? Y de la Gaviria. Pero han firmado los alumnos, todos los alumnos. Estamos en esa etapa. Porque recuerden que el 29 de noviembre fue que lanzamos oficialmente el documento. De todos los asistentes, todos firmaron. Eso fue increíble. No tuvimos que obligar a nadie. Y esa es la lógica con la que queremos funcionar en este acuerdo. Más que una cuestión obligada, es de verdad adherirse a una cuestión que en el futuro cercano esperamos que transforme el país. Todavía nos queda tiempo, sí. Un par de minutos. Vaya. Quiero que me expliquen esto. Ustedes proponen aquí que haya un sistema político moderno con prácticas democráticas. Entonces lo que tenemos no es nada de eso. Han habido algunos avances. Hemos visto que la ley de partidos políticos contribuyó a mejorar el sistema. También el gol de la Sala de lo Constitucional definitivamente aportó mucho al sistema democrático. Efectivamente hay que seguir avanzando en esos temas. Una de las propuestas que hacemos en este acuerdo de país contra la corrupción va a centrar, por ejemplo, en el tema del financiamiento de los partidos políticos. Hay que ver cómo transparentar más esas funciones. Van otras reformas enfocadas también al uso de los gastos reservados de la presidencia. Van otras propuestas relacionadas a la prescripción de los delitos de corrupción, que hay que ampliar el plazo. Tenemos otra propuesta referente al tema del sistema de denuncia y protección al denunciante. Otra propuesta encaminada a la participación ciudadana y rendición de cuentas. Entonces, es una serie de propuestas, alrededor de 13 propuestas prioritarias. Entonces, quedan todas encaminadas a fortalecer la lucha contra la corrupción, y precisamente hay unas apuntando específicamente a los partidos políticos, especialmente al tema del financiamiento. La educación para promover esa cultura anticorrupción, ¿cómo la han tomado en cuenta en el documento? Y estamos ya por finalizar. Pues comienza en el hogar, precisamente con la familia, que sean los principales reproductores de esta cultura del valor y de la ética. Entonces, también involucrar el sistema educativo desde la temprana edad. El sistema de educación básica es fundamental, las universidades, y también como insumo de las mismas personas que han participado del proceso se mencionan los medios de comunicación con un rol relevante en promover esta cultura. Vemos que los medios de comunicación son quienes van aportando también a esos cambios culturales y son los que ponen de moda un tema. Entonces, ahí va a ser muy fundamental también el apoyo que podamos recibir. Si quisiera agregar algo más, estamos por finalizar. Bueno, pedirles a todos que se adhieran a este acuerdo de país. Lo hemos trabajado a partir del diálogo, sin ninguna ideología política, y pensamos que pueden convertirse en unos segundos acuerdos de paz, pero no solo firmados por un pequeño grupo, sino que firmados por toda la población. Y que se cumplan. Y que se cumplan. Eso es lo más importante. Pero que eso no dependerá de todos. Bueno, Juan Carlos y William, ha sido un gusto tenerlos acá en Sin Su Permiso, y por supuesto que las puertas del programa quedan abiertas. Muchas gracias, un gusto poder compartir con ustedes y con los televidentes. Gracias. Ana Checa, buenas noches. Buenas noches. Amigos televidentes, gracias por su sintonía. Esperamos que descansen, que pasen un feliz fin de semana, y los esperamos el próximo martes.